Tomemos un momento para llegar a la hora. Antes de adentrarnos en palabras y conceptos, te invito a hacer una pausa simple. Siente el aire tocando tu piel en este instante. Nota el peso de tu cuerpo donde te encuentras. Observa cómo la respiración entra y sale por sí sola, sin necesidad de tu intervención. Este momento, tan ordinario y desapercibido, contiene algo que la mayoría de las personas nunca descubren. No porque esté escondido en algún lugar lejano, sino porque estamos constantemente buscando en la dirección equivocada, en la dirección del más pensamiento en lugar del menos pensamiento. ¿Alguna vez has notado cuánto piensas? No me refiero a pensar cuando necesitas resolver un problema práctico o cuando estás aprendiendo algo nuevo. Me refiero al pensamiento constante, involuntario, repetitivo que ocurre casi cada momento del día. La voz en tu cabeza que nunca se detiene, que comenta sobre todo, que juzga, que compara, que se preocupa, que planea, que recuerda, que imagina. Es como tener una radio encendida todo el tiempo, transmitiendo un programa que casi nunca elegiste escuchar. Piensa en tu día ayer. ¿Cuánto de tu experiencia fue realmente vivida y cuánto fue pensada? Probablemente estabas pensando mientras te duchabas, pensando mientras comías, pensando mientras hablabas con alguien, pero no escuchabas realmente porque estabas en tu cabeza preparando lo que ibas a decir después. Pensando mientras conducías, mientras caminabas, mientras intentabas dormirte en la noche. El pensamiento es tan constante, tan automático, que ni siquiera cuestionas si tiene que ser así. Tú y yo podemos mirar esto juntos sin convertirlo en un problema. No hay nada fundamentalmente equivocado en ti por pensar tanto. Es simplemente lo que ocurre cuando no hay conciencia presente. La mente no entrenada piensa compulsivamente, de la misma manera que el corazón late sin que se lo pidas. Pero hay una diferencia importante. El corazón necesita latir. La mente no necesita pensar constantemente. De hecho, la mayoría del pensamiento compulsivo no solo es innecesario, sino que es la fuente principal del sufrimiento humano. La belleza de no pensar tanto no significa dejar de pensar por completo. El pensamiento es una herramienta maravillosa cuando se usa apropiadamente. Cuando necesitas resolver un problema técnico, cuando estás creando algo, cuando estás aprendiendo información nueva, el pensamiento es valioso. Pero la mayoría del pensamiento no es de este tipo. La mayoría del pensamiento es repetitivo, involuntario y principalmente negativo. Es la mente girando en círculos, repasando los mismos patrones una y otra vez sin llegar a ninguna parte. ¿Has notado cómo la mente vuelve a ciertos pensamientos constantemente? Preocupaciones sobre el futuro que ya has pensado cientos de veces. Arrepentimientos sobre el pasado que no puedes cambiar pero que sigues reviviendo. Conversaciones imaginarias con personas que no están presentes. Juicios sobre ti mismo y sobre otros que se repiten como un disco rayado. Este tipo de pensamiento no te ayuda, no te hace más efectivo, no mejora tu vida de ninguna manera. Solo consume energía y te mantiene atrapado en tu cabeza en lugar de vivo en el momento presente. La pregunta es, ¿quién está pensando todos estos pensamientos? Pareces ser tú, pero ¿es realmente cierto? Si miras de cerca, verás algo fascinante. Los pensamientos simplemente aparecen. No decides conscientemente cada pensamiento que surge. De repente estás pensando en algo y ni siquiera sabes cómo empezó ese tren de pensamiento. Un pensamiento lleva a otro, que lleva a otro, y antes de que te des cuenta, has estado perdido en tu cabeza por 20 minutos sin saber cómo llegaste ahí. Entonces, si los pensamientos simplemente aparecen por sí solos, ¿qué eres tú en relación con ellos? Aquí está la clave. Tú no eres el pensador. Eres la conciencia que está consciente de los pensamientos. Hay algo en ti que observa los pensamientos surgir y desaparecer. Y ese algo, esa presencia consciente, no está pensando. Está simplemente siendo, observando, consciente. Cuando reconoces esto, cuando ves directamente que eres la conciencia y no los pensamientos, algo fundamental cambia. De repente hay espacio entre tú y tu mente. Los pensamientos pueden seguir apareciendo, pero ya no te dominan completamente. Puedes observarlos como nubes que pasan por el cielo de tu conciencia. Algunos son nubes oscuras de preocupación o miedo, otros son nubes más ligeras de planes o recuerdos agradables. Pero todos son solo nubes.
Y tú eres el cielo vasto, despejado, espacioso, que permanece sin cambio sin importar qué nubes pasen por él. La belleza de no pensar tanto es que comienzas a experimentar la vida directamente en lugar de a través del filtro constante del pensamiento. Cuando comes sin estar perdido en pensamiento, realmente saboreas la comida. Cuando caminas sin estar en tu cabeza, realmente sientes el movimiento de tu cuerpo, el contacto de tus pies con el suelo, el aire en tu piel. Cuando hablas con alguien sin estar pensando en lo que vas a decir después, realmente escuchas. Hay una conexión genuina, una presencia que transforma la calidad del intercambio. Pero la mente tiene miedo de no pensar. Tiene miedo del espacio, del silencio interior. Por eso constantemente genera más pensamiento, más ruido mental. La mente te dice que necesitas pensar sobre esto, que tienes que resolver aquello, que no puedes dejar de pensar porque entonces no serías productivo, no podrías funcionar. Pero esto es una creencia falsa. De hecho, funcionas mucho mejor cuando no estás constantemente perdido en pensamiento compulsivo. Hagamos un pequeño experimento. Deja de leer por un momento y simplemente escucha los sonidos a tu alrededor. No pienses sobre los sonidos, no los etiquetes, solo escúchalos. Puede ser el sonido del tráfico, el viento, voces distantes, el zumbido de algún aparato electrónico. Solo sonido puro, percibido directamente sin el comentario mental sobre él. ¿Qué notaste? Probablemente por un momento el pensamiento disminuyó o incluso se detuvo. Y en ese momento de no pensar, ¿dejaste de existir? ¿Dejaste de ser consciente? No, al contrario. Quizás estuviste más consciente, más presente, más vivo que cuando estabas perdido en pensamiento. Esta es la paradoja hermosa. La conciencia no necesita pensamiento para existir. De hecho, la conciencia es más clara, más brillante, cuando el pensamiento se aquieta. Ahora siente el interior de tu cuerpo, no como un concepto mental, sino como una sensación directa. Hay una presencia de vida en tus manos, en tus brazos, en tu torso. Una especie de vibración sutil, una sensación de energía o vitalidad. Cuando tu atención descansa en esta sensación interior del cuerpo, es casi imposible pensar al mismo tiempo. El cuerpo te ancla en el presente, y el pensamiento compulsivo solo puede existir cuando estás desconectado de la hora. Esta sensación interior del cuerpo es una de las puertas más directas hacia la conciencia sin pensamiento. Puedes regresar a ella en cualquier momento durante tu día. Esperando en una fila, siente tu cuerpo interior. Antes de dormir, descansa en la sensación del cuerpo. Durante una conversación, mantén parte de tu atención en el cuerpo mientras escuchas. Esto te mantiene enraizado en el presente, y desde ese enraizamiento, puedes pensar cuando necesites pensar, pero no estás compulsivamente perdido en el pensamiento. La respiración es otra puerta hermosa. No necesitas cambiarla o controlarla. Solo obsérvala tal como es. La inhalación, la exhalación, el espacio entre respiraciones. Cada respiración solo puede suceder ahora. No puedes respirar en el pasado ni en el futuro. Y cuando tu atención está con la respiración, estás presente, estás aquí, y el pensamiento compulsivo naturalmente disminuye. Pero ¿qué hay de los pensamientos importantes? ¿Qué hay de las decisiones que necesitas tomar? Los problemas que necesitas resolver. Aquí está lo interesante. Cuando tu mente no está constantemente ocupada con pensamiento compulsivo, cuando hay espacios de quietud interior, el pensamiento realmente útil surge más fácilmente. La creatividad genuina, las soluciones verdaderas a los problemas, la claridad sobre qué hacer. Todo esto emerge más naturalmente desde un espacio de quietud mental que desde el ruido constante del pensar compulsivo. ¿Has experimentado esto? A veces has estado luchando con un problema, pensando y pensando en él sin llegar a ninguna parte. Luego te vas a caminar o te duchas o simplemente descansas, y de repente la solución aparece. No llegó a través de más pensamiento, sino a través de menos pensamiento. A través del espacio que permitiste al dejar de forzar la mente. La inteligencia verdadera opera mejor en un espacio de quietud. No es la actividad frenética de la mente pensante, sino algo más profundo, más conectado con la totalidad de la vida. Algunas personas lo llaman intuición, otros lo llaman sabiduría interior. Pero sea como lo llames,
Surge cuando la mente pensante se aquieta lo suficiente para permitir que algo más profundo se exprese. Piensa en los momentos más significativos de tu vida. Los momentos de verdadera belleza, amor profundo, conexión genuina, paz interior. ¿Estabas pensando intensamente en esos momentos? Probablemente no. Probablemente el pensamiento se había detenido momentáneamente y estabas simplemente presente, completamente aquí, totalmente vivo en la experiencia directa del momento. Esos momentos te muestran lo que es posible cuando no estás atrapado en la actividad mental constante. La belleza de no pensar tanto también se revela en cómo te relacionas con las emociones. Cuando surge una emoción difícil, la reacción habitual de la mente es inmediatamente empezar a pensar sobre ella. ¿Por qué me siento así? ¿De quién es la culpa? ¿Qué significa esto sobre mí? ¿Cómo puedo deshacerme de este sentimiento? Y todo este pensamiento sobre la emoción la intensifica, la mantiene viva, la convierte en sufrimiento prolongado. Pero, ¿qué pasaría si cuando surge una emoción no empezaras inmediatamente a pensar sobre ella? ¿Qué pasaría si simplemente la sintieras como una sensación en el cuerpo, sin la historia mental, sin la narrativa sobre por qué está ahí o qué significa? Cuando haces esto, descubres que las emociones son solo energía moviéndose a través del cuerpo. Sin el pensamiento que las alimenta, se mueven, se transforman, eventualmente se disuelven. Por ejemplo, sientes tristeza. En lugar de pensar sobre por qué estás triste, todas las razones, toda la historia, simplemente sientes dónde está la tristeza en el cuerpo. Quizás hay una pesadez en el pecho, una tensión en la garganta, solo sensación, sentida directamente sin interpretación mental. Y al ser sentida conscientemente sin resistencia y sin la historia de pensamiento, la tristeza comienza a moverse. No desaparece instantáneamente, pero pierde su carga, su poder de dominarte completamente. La mayoría del sufrimiento emocional no es causado por la emoción misma, sino por el pensamiento sobre la emoción. La emoción pura, sentida sin pensamiento, es manejable. Puede ser intensa, sí, pero puede ser sentida, puede ser permitida. Es el pensamiento repetitivo sobre la emoción lo que crea el sufrimiento prolongado. Lo mismo es cierto con el dolor físico. Por supuesto que el dolor físico es desagradable, pero observa cuánto del sufrimiento alrededor del dolor viene del pensamiento. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cuándo terminará? No puedo soportarlo. Esto es terrible. Todo este pensamiento sobre el dolor añade capas de sufrimiento mental al dolor físico. Pero el dolor mismo, la sensación pura sin la historia de pensamiento, es diferente. Todavía está ahí, pero hay menos sufrimiento alrededor de él cuando no estás constantemente pensando sobre él. La mente también crea sufrimiento a través del pensamiento sobre el futuro y el pasado. Constantemente está proyectándose hacia el futuro con preocupación, ansiedad, anticipación de problemas. O está rumiando en el pasado con arrepentimiento, resentimiento, culpa. Y todo este pensamiento te aleja del único momento en el que realmente puedes vivir, que es ahora. ¿Cuánta de tu ansiedad viene del pensamiento sobre el futuro? Probablemente toda. La ansiedad no puede existir sin el pensamiento sobre lo que podría pasar. Cuando regresas completamente al momento presente, cuando dejas de pensar sobre el futuro y simplemente estás aquí ahora, ¿dónde está la ansiedad? No puede encontrarse porque solo existe en el tiempo psicológico, en el pensamiento sobre un futuro imaginado. Esto no significa que no puedas planear o prepararte para el futuro. Puedes hacerlo, pero lo haces desde el presente, con atención enfocada cuando es necesario, no con preocupación compulsiva que se ejecuta en el fondo de tu mente todo el tiempo. Hay una diferencia enorme entre el pensamiento funcional dirigido y el pensamiento compulsivo e involuntario. Lo mismo con el pasado. Por supuesto que tienes memoria del pasado, y eso es útil. Aprendes de experiencias pasadas. Pero el pensamiento compulsivo sobre el pasado, el revivir constantemente cosas que ya terminaron, el llevar resentimientos y culpa como equipaje pesado, esto no es útil. Solo te mantiene atrapado en el tiempo psicológico en lugar de vivo en el ahora. Cuando hay menos pensamiento, hay más espacio interior, y en ese espacio, la vida puede fluir más fácilmente a través de ti.
Las cosas que necesitan ser hechas se hacen con más gracia, con más facilidad. La creatividad fluye más naturalmente. Las relaciones mejoran porque estás presente con las personas en lugar de estar en tu cabeza. Hay menos resistencia a lo que es porque la resistencia es siempre mental, siempre pensamiento que dice, esto no debería ser así. La aceptación de lo que es no requiere pensamiento. De hecho, el pensamiento es lo que crea la no aceptación, la resistencia. Cuando simplemente estás presente con lo que es, sin el comentario mental constante sobre ello, hay una aceptación natural. Esto no significa que no puedas actuar para cambiar cosas. Significa que primero aceptas lo que es, y desde ese espacio de aceptación, la acción que surge es mucho más efectiva porque no está contaminada por resistencia y negatividad. Cada momento es una invitación a estar menos en tu cabeza y más en el ahora. No necesitas una técnica compleja o años de práctica. Es algo simple, disponible ahora mismo. Simplemente nota cuando estás perdido en pensamiento compulsivo. No lo juzgues, no hagas un problema de ello. Solo nota, y en ese notar ya hay conciencia presente. Y desde ese espacio de conciencia, puedes elegir regresar al presente. Siente tu cuerpo, observa tu respiración, mira realmente lo que está frente a ti. Escucha los sonidos, siente la vida que está sucediendo ahora en lugar de estar perdido en la película mental de tu pasado o futuro. Con el tiempo, los espacios de no pensamiento se vuelven más frecuentes. La mente todavía funciona cuando necesita funcionar, pero ya no te domina constantemente. Hay una ligereza, una facilidad, una sensación de que la vida fluye a través de ti, en lugar de que estés luchando constantemente contra ella en tu mente. Y descubres algo hermoso. En el espacio de no pensamiento hay una quietud, un silencio interior que es profundamente satisfactorio. No es el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio de la mente quieta. Y en ese silencio, hay una paz que no depende de ninguna circunstancia externa. Es la paz de tu ser esencial, siempre presente debajo del ruido del pensamiento, esperando ser reconocida. Si esta exploración de la belleza de no pensar tanto resuena contigo, si sientes que hay algo liberador en reconocer que no tienes que estar constantemente perdido en tu cabeza, puedes continuar este viaje conmigo. Compartimos un video nuevo cada día como un recordatorio suave de regresar al presente, de permitir que haya más espacio y menos ruido mental en tu experiencia de la vida. Te invito a suscribirte si sientes que este espacio te acompaña en tu despertar a una forma más consciente, más presente, más liviana de ser. Y ahora, simplemente descansa. Permite que haya quietud sin intentar crearla. Permite que los pensamientos estén ahí si están ahí, pero no los sigas, no los alimentes. Y en ese no seguir, en ese no alimentar, ¿qué permanece? Puedes sentir el espacio consciente que está siempre presente, siempre en paz, siempre aquí.